Yo no sé tú, pero yo estoy bien emocionado de estar en la casa del Señor. Si tú también, dale un fuerte aplauso al Señor. Espero que estés bien, reciban un saludo, un abrazo de mi parte a todas las personas que están en el campus de North Dallas. ¿Cómo ven si le damos un fuerte aplauso? North Dallas, como decimos en México, traen todo, ¿verdad? También si lo estás viendo en línea, si vas manejando, si estás en tu casa, recuerda que tú eres parte de la familia. Y hay algo muy especial, no quiero decir los consentidos, pero pues como nací, crecí ahí, nuestro campus allá en Ciudad Victoria, en México, un fuerte aplauso. Gracias por estar con nosotros hoy. Algunos de ustedes, ese aplauso estaba que yo pensaba que era el campus favorito. Todos, algo, fíjate, te voy a decir sinceramente, ahorita nada más estaba sintiendo mi espíritu. Qué hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y déjame decirte una cosa, somos una iglesia. Y no importando si estás en línea, en North Dallas, en México o estás aquí, lo que nos une no solamente es la palabra de Dios, sino el Espíritu Santo. La cabeza de esta iglesia es Cristo. Y te digo una cosa, se siente bien bonito estar unidos. Se siente bien bonito saber que pertenezco a una comunidad. Entonces, bienvenidos. Hoy empezamos una nueva serie que se llama Jonás. Y tal vez algunos de nosotros hemos escuchado de Jonás. Este profeta un poquito rebelde, un profeta de Dios que vemos la historia en el Antiguo Testamento, era un profeta de Israel, que Dios le dice una cosa y él dice, con ganas y voy y hago otra cosa. Y muchos de nosotros, no sé si creciste en una iglesia de niño, pero luego siempre cantábamos una canción, Jonás fue quien predicó y Nínive se arrepintió. Ya te dices cuenta por qué el pastor no canta, ¿verdad? Entonces, pero, amén, oye, ese amén salió muy natural. Pero luego, ¿qué es lo que nos enseñaron? Que vino un pez grandote y se lo tragó. Pero déjame de una vez decirte, la historia de Jonás, ¿sabías tú que es un reflejo del Mesías? Es un reflejo. En toda la historia hay tesoros hablando del Jonás mayor. ¿Sabías a quién se le refiere como el Jonás mayor? Es a Jesucristo. La historia de Jonás es la historia que Jonás no pudo lograr lo que Jesús iba a lograr. Entonces hoy te quiero decir que la historia de Jonás es mucho más que un pez. Es la historia de amor, la historia de la pasión de Dios, del amor que Dios tiene para ti. Que Él haría cualquier cosa. Él te va a perseguir hasta los confines de la tierra con tal de tener una relación contigo. Tal vez tú has llegado aquí a este campus, otro campus, y has llegado solo, has llegado con tormentas en tu vida, pero hoy hay un encuentro con el Dios viviente que te quiere restaurar. Pero sabes que en esta serie van a ser varias semanas. Te quiero animar y te quiero dar tarea. Yo te quiero animar que leas la Biblia, ¿ok? Bien raro, ¿verdad? Un pastor que venga de eso. Pero algunas veces nos enfocamos nada más en los libros que nos gustan. Y yo te quiero animar que vayas al Antiguo Testamento. Son 4 capítulos de Jonás. Léelos por las siguientes 4 semanas y vas a ver que cuando llegues a la iglesia vas a estar mucho más preparado y vas a ver esos tesoros. ¿Por qué es tan importante leer la palabra de Dios? La Biblia no es un libro cualquiera. La Biblia no es un libro antiguo que ya a veces los jóvenes decimos iba a decir yo, y algunos de ustedes se rieron bastante, ¿no? Los jóvenes pueden decir, no, es muy anticuado. Pero no, la palabra de Dios recuerda que es viva y eficaz. La palabra de Dios es la voz de Dios para tu vida y es relevante para el día de hoy. ¿Se animan a estudiar juntos la Biblia? Hoy vamos a leer muchos versículos y quiero que tengas el corazón abierto. Y empecemos en Lucas 11. Dice Lucas en el Nuevo Testamento, pues sí, porque en el Nuevo Testamento se habla de Jonás y dice así. Dice Lucas 11, versículo 29. Al apretujarse la multitud contra Jesús, él dijo, fíjate lo que dice Jesús, esta generación maligna, wow,
Esta generación maligna sigue pidiéndome que les muestre una señal milagrosa. Quiero nada más de una vez decir, cuidado que no nos convirtamos en una iglesia o unos cristianos que lo único que queremos de Dios son señales y milagros. Cuidado cuando nada más tratamos a Dios como un genio. Cuidado cuando nuestras oraciones nada más es, y te pido esto, y dame esto, y te pido esto. Jesús dice, ¿sabes qué? Estoy un poquito cansado, harto de esta generación, que lo único que me pide es señales y milagros. ¿Por qué? Porque aquí la precaución es que si queremos más el milagro y deseamos más el milagro que el hacedor de milagros. Buscamos con pasión una relación con el Dios Todopoderoso, una relación con Jesucristo. Y se me la pasan pidiendo que les muestre señales milagrosas. Pero la única que les daré, dice, será la señal de ¿qué? De Jonás. Y lo que le sucede o lo que le sucedió a él fue una señal para los habitantes de Nínive de que Dios lo había enviado. Fíjate, dice, los de Nínive vieron a Jonás, se arrepintieron y vieron que Jonás venía enviado de parte de Dios. Y lo dice, lo que le suceda al Hijo del Hombre, se refiere a él mismo, lo que le va a pasar a Jesús será una señal para la gente de este tiempo de que él fue enviado por Dios. Entonces está diciendo que tenemos que ver las historias paralelas. Que los de Nínive vieron lo que le pasó a Jonás y se dieron cuenta que era enviado por Dios. Si nosotros escudriñamos la palabra de Dios, lo que le pasó a Jesús, podemos ver que Dios lo envió. Y lo dice, ahora alguien superior a Jonás está aquí, pero ustedes se niegan a arrepentirse. Fíjate, Jesús está confrontando aquí a una generación. Honestamente nos está confrontando a nosotros, me está confrontando a mí. Dice, alguien superior a Jonás está enfrente de ti y no te arrepientes. ¿Y cuál es la señal? Esa señal que iba a mandar, la señal de Jonás, ¿sabes a qué se refiere? La señal fue que Jonás fue y predicó las buenas noticias que Dios quería restaurarlos y perdonarlos a un pueblo que no era judío. A los gentiles. ¿Y cuál es la señal de Jesús? La señal de Jonás. Que Jesús vino para que todo aquel que en él crea sea salvo. La salvación no nada más es para un pueblo de Israel o para los judíos, sino para gentiles, para nosotros, griegos, hebreos, para todos. Esa es la señal. Pero dice, esa es la señal que le estoy dando. Eso es lo que quiero que enfoques, no en los milagros, pero dice que ustedes no se han arrepentido. Pero también Nínive, Jonás vino y les dio una advertencia. Y creo que la señal de Jonás es una advertencia para algunos de nosotros. Porque tú y yo estamos de este lado de la cruz. Tú y yo tenemos más responsabilidad de creer en Jesucristo. Tú y yo tenemos la palabra de Dios. Tú y yo tenemos al Espíritu Santo. Lo que está diciendo es que los de Nínive no tuvieron nada de eso y se arrepintieron y ofrecieron sus vidas como sacrificios vivos a Dios. Se entregaron a Él. Y lo dice, pero ahora ustedes que ya me ven, le está diciendo a esa generación, ¿te imaginas a nosotros que llevamos 2000 años viendo la iglesia de Cristo? Con la palabra de Dios, con el evangelio, y algunos de nosotros todavía no le obedecemos. La semana pasada estábamos hablando de autoridad, de rebeldía, de una persona que cuando Dios le da instrucción siempre tiene una mejor idea. Un rebelde siempre tiene una mejor idea que el líder. Entonces, cuidado con esta situación que algunos de nosotros estamos pidiendo señales y ya se nos dio la señal que hay alguien mayor y superior que Jonás. ¿Cuántos de ustedes entienden que Jesús es mayor que Jonás? Amén. Pero fue y predicó las buenas noticias y hoy asumimos nuestra responsabilidad.
En Jonás capítulo 1 empezamos nuestra historia y dice así: y el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. ¿Qué le dice? Levántate. Quiero que veas esa palabra, levántate. La vas a escuchar en varias ocasiones porque es clave. Dice, levántate, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perverso que es. Esa palabra perverso es maldad, miseria, aflicción, calamidad. Dice, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perverso que es su gente. Entonces Jonás, ¿qué dice? Se levantó y se fue en dirección contraria. Wow, se parece a mucha gente de esta iglesia. Cada semana, el Espíritu Santo, por medio de su palabra, por medio del pastor, te dice, levántate, obedece. Y tú, órale, te levantas y te vas en lugar contrario, en dirección contraria. Haces lo que tú quieras. Nos parecemos a Jonás. Y fue en dirección contraria para huir del Señor. Cuando veo esa palabra huir me da un poquito de risa porque pues, algunos de nosotros vivimos huyendo de Dios, pero ¿dónde puedes ir? Dice el salmista, donde no estés tú. Amén. Y lo dice, descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Tarsis en ese tiempo es en un lugar en España. Y Tarsis en ese tiempo, como no sabían dónde estaban las Américas, pensaban que era el fin del mundo. Aquí Jonás quería irse a lo más lejos posibles. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Quiero hablarles un poquito por qué Jonás se resistía. Quiero hablar un poquito para tocar tu corazón, honestamente. Para tocar el corazón de cada uno de nosotros, que somos pecadores. Jonás no quería ir a Nínive porque los de Nínive eran las personas más perversas en el mundo. Nínive tenía una forma de no nada más matar a sus enemigos, sino torturarlos. Una de las cosas que hacían es que cuando los cautivaban o los agarraban, antes de matarlos les empezaban a quitar la piel vivos y luego ponían sus pieles en las paredes de sus enemigos. Agarraban a sus enemigos y agarraban a los adolescentes y los ponían y los quemaban vivos. Algunos de sus enemigos, a los hombres, les cortaban las cabezas y lo ponían en una estaca y hacía que sus hijos o su esposa caminara por las calles con la estaca de la cabeza de su esposo. Así de malvados. Así de malvados eran. Una de las cosas que hacían es que le amputaban el brazo a sus enemigos, se lo cortaban y cuando ya se estaba desangrando y se estaba muriendo, lo obligaban a que se saludara él mismo con el brazo amputado. Así de sádicos. Pero también hay rumores que hacían una de las peores torturas, que obligaban a las personas a escuchar reggaetón. No lo puedo creer. Lo peor. Perdón, pero tenía que decir eso. Rompí bien feo el espíritu ahí. Pero mira, déjame decirte, eran personas malvadas. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dice, Jonás, ve y diles que he visto que son perversos, he visto su maldad. ¿Por qué lo manda? Y dice que los va a destruir. Pero si Dios nada más los quería destruir, los hubiera destruido ya. ¿Por qué mandó a Jonás? Porque les quería advertir. Porque les quería dar esperanza. Y eso es lo que te quiero decir. Algunos de ustedes hoy han creído la mentira que están demasiado lejos de Dios. Algunos de ustedes hoy aquí me podrían estar viendo y van a decir, Paul, tú no sabes lo que hice anoche. Tú no sabes mi pasado, tú no sabes la maldad, mi pecado, lo avergonzado que estoy. Tú no sabes las cosas que he hecho.
Déjame decirte una cosa. No es coincidencia que estés aquí el día de hoy. Dios te quiere decir que por más perverso, más malvado que sea tu pecado, no hay nada que te separe del amor de Dios en Cristo Jesús. Déjame decirte una cosa, sí. Esa maldad, eso cochino, eso sucio que ves, déjame decirte una cosa, no es más poderoso que la sangre preciosa de Jesucristo. Y dice que cuando aceptamos a Jesucristo, Él nos toma y nos lava con hisopo. Hisopo es algo que usaban para quitar cosas que estaban infectadas y te hace más blanco que la nieve. El mensaje de Jonás es para decirle hoy a gente en este auditorio, en North Dallas, en México o en línea, personas que se sienten perversas, lejas de Dios, Dios te está persiguiendo. Dios te está diciendo, quiero que vengas hacia mí, quiero que corras a mis brazos. Te quiero dar gracia. Gracia es favor inmerecido. No hay nada que tú puedas hacer para merecerlo, pero no hay nada que tú puedas hacer para perder el amor de Cristo Jesús. Y algunos de ustedes necesitaban escuchar eso hoy. Hoy Dios quiere tener un encuentro contigo. Si lo tuvo con personas que le cortaban las cabezas y los brazos a personas, lo quiere tener contigo. Necesitamos entender eso. Pero la realidad es de que cuando Dios nos llama, nos dice, levántate, corre hacia mí. La realidad es que todos nosotros nos levantamos y todos corremos. La pregunta es, ¿hacia dónde corres? Y hoy, eso malvado, esa adicción, eso que volviste a caer, hoy tienes que hacerte la pregunta, ¿hacia dónde voy a correr? ¿Voy a correr hacia Dios o voy a correr lejos de Dios? Pero algunos de nosotros hemos llegado a la iglesia y hemos estado huyendo de Él, de una relación personal de intimidad. Y hay dos maneras de huir de Dios. Y vemos esta historia que Jonás es una historia también que vemos en el Nuevo Testamento del hijo pródigo. Son muy similares. Vemos en el hijo pródigo un padre amoroso que busca tener relación con sus hijos. Y vemos dos hijos, uno menor y uno mayor. Y los dos estaban alejando del Señor. En esta historia de Jonás vemos a un Dios amoroso, nuestro Padre. Y vemos a Jonás que a veces actúa como hijo menor y a veces actúa como hijo mayor. Pero las dos es huir de Dios. El hijo menor y el mayor, los dos huían de su padre. Hay dos maneras de huir. Algunos estamos huyendo de Dios, simplemente lo rechazamos sus mandamientos y andamos ahorita en pecado y en maldad. Eso es una forma de rechazar y huir de Dios. Y eso es como que obvio. Algunos de nosotros sabemos que estamos huyendo de Dios por cómo estás viviendo. Pero déjame advertirles a esta iglesia. La gran mayoría de nosotros estamos huyendo de Dios. ¿Sabes cómo huimos de Dios? Siendo religiosos, sabelotodos, que confiamos más en nuestra sabiduría, en nuestros pensamientos, que en la bondad de Dios. ¿Cómo huimos de Dios? Cuando obedecemos a Dios solamente cuando nos conviene. Cuando lo comprendemos. El momento que yo no comprendo a Dios el por qué, me desanimo, dejo de venir a la iglesia, dejo de congregarme, dejo de ir a un grupo de vida, dejo de servir, dejo de leer la Biblia, dejo de orar. ¿Por qué? Porque no comprendo lo que Dios está haciendo. Y la realidad es que el que huye de Dios en maldad y el religioso sábelo todo, los dos no están confiando en la bondad y el amor de Dios. Esa es la realidad. Y cuando Dios te dice levántate, corre hacia mí, necesitas reconocer que Satanás, tu enemigo, siempre te va a poner un barquito ahí para que te vayas en otra dirección. Satanás siempre te va a dar otra alternativa. Hoy en esta predicación Dios te está llamando a regresar a casa, a regresar a sus brazos. Y Satanás te va a implantar una idea, algo, el por qué no lo debes de hacer. Te va a dar otra alternativa para que te vayas en dirección contraria. Cuando Dios te pone en tu corazón que puede restaurar tu matrimonio,
Satanás te va a llenar de pensamientos el por qué no lo deberías de hacer, el por qué no deberías de ir a consejería, el por qué no deberías de ir a un estudio bíblico o un grupo de vida de matrimonios. Te va a dar otra alternativa. Y algunos de nosotros, bueno, si fuera voluntad de Dios no me daría otra alternativa. No, Satanás siempre te pone otra alternativa, siempre te está tentando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Dios le da la orden a Jonás y cuando nos da la orden a nosotros de levantarnos y obedecerle, cuando no lo obedecemos, eso es lo que pasa. Capítulo 1, versículo 4, dice así. Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar. ¿Quién lo mandó? El Señor. Wow. Dios mandó una tormenta. Dios mandó un viento fuerte sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad. Ve cómo lo describe, una violenta tempestad. A mí no me gusta el mar. Y eso es cuando está tranquilo, me mareo y me friqueo, ¿no? ¿Te imaginas que no, pues iban en un crucero y describían como una violenta tempestad? Dice que amenazaba con despedazar el barco. Temiendo por sus vidas, los desesperados, fíjate cómo lo describe a los marineros. Desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses, o sea, con D chica, dioses falsos, a sus ídolos, y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedió mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Wow. La cosa es que vienen tormentas a nuestra vida. Y algunos de nosotros, cuando vienen las tormentas a nuestra vida, culpamos a Dios y corremos en dirección contraria. Y algunos de nosotros, cuando vienen tormentas a nuestra vida, confiamos en Dios y corremos hacia Él. Unos se enojan, desconfían y huyen. Y otros confían y corren hacia Él. Entonces yo te hago la pregunta, ¿hacia dónde estás corriendo? Jonás a veces era el hijo menor, a veces era el hijo mayor. Nosotros andamos como hijos menores, como Jonás, o hijos mayores. Cuando somos como el hijo menor, huimos del control de nuestro padre. Huimos de una relación con Dios. No nos acercamos porque sabemos que estamos pecando y sabemos que andamos bien mal. ¿Y lo que pasa? Estamos de repente rodeados de marranos, enlodados, sucios, y nuestro barco, que es nuestra vida, haciéndose pedazos. ¿Y qué hacemos? Reaccionamos como los marineros. Empezamos a poner nuestra confianza, a tratar de llenar ese vacío. Estamos con esa oscuridad sin esperanza y lo estamos tratando de llenar con dioses falsos. Bueno, si me drogo más, si tomo más, si veo más esto, si gano más dinero, entonces voy a estar satisfecho. Y nada más nos hundimos más. Nuestro barco, nuestra vida se hace pedazos. Para algunos de ustedes hoy has llegado así. Tu vida está hecho pedazos, estás rodeado de oscuridad. Pero algunos de nosotros cristianos somos como el hermano mayor, somos como Jonás. Mientras que todo esto está pasando, no tenemos discernimiento, andamos dormidos espiritualmente. No nos damos cuenta que dizque somos cristianos, seguimos los mandamientos de Dios, pero solamente cuando nos parece. Y el hermano mayor, cuando el papá tomó una decisión que él no estaba de acuerdo, se enfureció, se enojó. ¿Cómo aceptas a mi hermano? Y reveló su corazón. Reveló que realmente no tenía intimidad con su padre. ¿Por qué? Porque no entendía las razones de su padre. Y esto me recuerda al pecado original. Y quiero que abras tu corazón, porque si tú eres cristiano, esto es una advertencia, como Jesús lo dijo. Es una advertencia que no estemos viviendo así. El pecado original, Dios está con Adán y Eva y les dice, coman de todo. Están todos estos árboles, todo este fruto súper rico. Nada más les pido una cosa, no coman de este árbol del bien y el mal. Este es el único fruto que no. Y les da la instrucción. Entonces Adán y Eva lo ven y dicen, pero se ve bien rico.
Si Dios no quisiera que nos lo comiéramos, entonces ¿por qué lo hace ver tan rico? Y luego Adán le pregunta a Eva, oye, ¿y tú entiendes por qué no? Yo no sé por qué no. Oye, ¿te das cuenta que Dios no nos dio una explicación? ¿Por qué no nos explicó esto? ¿Y qué pasa? Pecaron, desobedecieron. No sé si ves hacia dónde voy. Seamos reales. Cuando escuchamos un diagnóstico con el doctor que no es favorable, no entiendo por qué. No me explico por qué Dios haría esto. Y nuestra fe empieza a tambalear. No he podido conseguir trabajo. La situación con mis hijos no está bien. ¿Y qué pasa? Cuando esas cosas empiezan a pasar, no entiendo las decisiones en la iglesia. Entonces obedecíamos cuando entendíamos, cuando nos convenía. Pero el momento que el padre toma otra decisión, se viene rebeldía, pecado, desobedecemos. El problema con el menor y el mayor, el problema no es con la indicación. El problema es de raíz con el que dio la indicación. Escúchame bien. Cuando hay una decisión en la iglesia y tú te enojas y te quieres ir y todo eso, el problema no fue el pastor o la decisión. El problema es en tu corazón que no confías en un buen Padre celestial que es todopoderoso, omnipotente y omnipresente, que Él lleva a los reyes, a los pastores, a los líderes en sus manos. El problema del menor y el mayor era un problema del corazón. Entonces, en esta historia de Jonás, cuando ves a los marineros, cuando ves a los de Nínive, cuando ves al profeta, a veces menor, mayor, todo eso, nos vemos reflejados nosotros. Entonces, otra vez, Dios te dice, levántate y corre hacia mí. Corre y confía en mi bondad, en mi amor. Que cuando vienen tormentas a tus vidas, yo soy capaz, que si tú confías en mí, todas las cosas serán para tu bien. Cuando nos sometemos a Él y confiamos realmente en un Padre amoroso, Él es capaz de fortalecer nuestra fe, de darnos esperanza, de darnos amor, paciencia, fe y humildad. O sea, el fruto del Espíritu Santo. Pero cuando vengan tormentas, tienes que confiar en Él. Vamos a hablar un poquito sobre tormentas. Cuando desobedecemos, estamos en rebeldía. Cuando Dios nos dice levántate y corres allá, la mayoría de las veces la consecuencia del pecado es inmediato. Para Jonás fue inmediato. Empezó en el barco y se vino una tormenta y fue fuerte. Pero mira, déjame decirte una cosa, abre tu corazón. Cuando ves las tormentas, piensas a veces como en un Dios, porque dice, Dios mandó la tormenta, Dios mandó el viento. Y dices, no, pues Dios lo iba a castigar. No, escúchame tú. Dios mandó la tormenta no para castigar y matar a Jonás. Dios mandó la tormenta para salvar a Jonás. Y muchas veces vienen las tormentas en nuestra vida. La consecuencia de tu pecado. ¿Sabes por qué Dios te está mandando esa consecuencia, esa tormenta? Porque te quiere salvar eternamente. Quiere que te des cuenta que hay consecuencias, que el pecado produce muerte. Si no ves esas consecuencias, te vas a perder eternamente. Y Él quiere que su hijo y su hija esté con Él por la eternidad. Es porque te ama. Estoy viendo a papás, me imagino a los papás en los diferentes campuses. ¿Por qué corriges a tus hijos? ¿Porque los odias? No, porque los amas. Tormentas en nuestra vida. Quiero nada más decirte, porque hay que aprender esto. A veces cuando pecamos, la consecuencia de ese pecado es inmediato. Pero a veces no es inmediato y a veces es muy sutil. A veces Satanás pospone la consecuencia de ese pecado para que te embarres más. Es como los efectos de radiación. Te expones a la radiación y no te das cuenta hasta que es demasiado tarde. A veces como una infección que está ahí, que si no la tratas, nada más sigue creciendo hasta que te mate. Y algunos de nosotros, cuidado.
Tú dices, yo estoy bien, mira, está el sol, no hay tormenta. Por eso chismeo. Por eso en tu mente se siente tan padre estar así, oye, ojalá que esto, que lo otro, y vea, todo eso se siente padrísimo. Ojalá que se tropiece, que se caiga, que se rompe la nariz, esa que se cree mucho, que no se. Su mecha. Déjame decirte, pecado sexual se siente bien padre. Si no, no lo harían. Adulterio en el momento, físicamente se ve muy bien. Pero después, las consecuencias de eso, cuando destruye una familia, cuando destruye un matrimonio, cuando estás ahí diciéndole a tus hijos que se van a divorciar, ya no es tan divertido. Necesitas entender que cuando te paras y desobedeces, te levantas y desobedeces, a veces viene la tormenta rápido o a veces la tormenta está un año. Y no por eso hoy, no porque no te han cachado, voy a seguir en mi pecado oculto. Confiésalo hoy ante el Señor. Evita la tormenta ahorita. Tal vez tú dices, bueno, yo estoy pasando tormentas en mi vida, entonces es por mi propio pecado. No siempre, a veces es por el pecado de otras personas. El pecado se lleva entre las patas a otras personas. Y a veces tu pecado se lleva entre las patas a otras personas, o a veces el pecado de otras personas te lleva entre las patas a ti. ¿Cómo sé esto? Los marineros estaban ahí casi muriéndose y ellos no habían hecho nada. Entonces, te quiero recordar lo que dice Números 32, 23. Pero si no cumples su palabra, o sea, si no obedeces al Señor, entonces habrá pecado contra el Señor. Y estén seguros de que su pecado los alcanzará. Entonces te hago la pregunta: si hay tormentas en tu vida, ¿hacia dónde vas a correr? ¿Vas a culpar a Dios y huir? ¿O vas a confiar en Él y correr hacia Él? Terminando esta parte de la historia, en versículo 15 dice así: entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido. Y al instante, fíjate, escúchame, agarraron a Jonás, se dieron cuenta que era por su pecado, por su rebeldía, y lo lanzaron al mar embravecido. Y al instante, ¿qué dice? Se detuvo la tempestad. Los marineros, estaban bien marinados también, pero bueno, quedaron asombrados por el gran poder del Señor. Le ofrecieron un sacrificio y le prometieron servirle al Señor Todopoderoso, al Dios verdadero de Israel. Entre tanto, el Señor había ¿qué? Provisto que un gran pez se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Dios proveyó un pez para salvar a Jonás. Jonás en el mar se hubiera ahogado y este pez lo salvó. Déjame decirte una cosa: abre tu corazón, no importando en el campus que estés. Todos nosotros, la humanidad, está pasando tormentas. El pecado, la muerte, el infierno a la humanidad las ha hecho pedazos. La humanidad no teníamos esperanza eterna, pero nuestro Dios en amor proveyó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea sea salvo y no muera. Lo entregó como sacrificio, como cordero. Jesucristo se sometió a Él. Y en esa cruz clavado, esa sangre preciosa derramada, en el instante paró el poder de la muerte, del infierno y del pecado. La tempestad se acabó. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Porque al tercer amanecer, cuando Jesucristo salió de esa tumba, al igual que Jonás que estaba en la oscuridad, Jesucristo salió con las llaves del infierno y de la muerte. Victorioso, nuestro Rey victorioso vive y está sentado a la derecha de nuestro Dios el Padre. Amén. Todo por amor a ti. Proveyó
a su Hijo. ¿Para qué? Para salvarte, no para destruirte. Termina este capítulo y empieza el capítulo 2, donde Jonás está en el momento más oscuro de su vida. Está literalmente en la panza de un pez grandote. Y Jonás ahí hace una oración. Y yo creo que hoy es una cita divina para algunos de ustedes. Tú estás sentado en México, en North Dallas, aquí. Estás viendo en línea. Te sientes rodeado de oscuridad, sin esperanza. Tienes unas cuantas algas aquí pegadas a la cabeza. Dices, no hay esperanza. Y lo que yo te quisiera animar es que hoy hicieras la misma oración que hizo Jonás. Abre tu corazón y dime si esta oración no describe tu vida. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el interior del pez. Tal vez ahorita estás en lo interior de un divorcio, de una adicción, y desde ahí clamas. No caigas en la mentira de que bueno, me tengo que portar bien y luego voy a clamar. No, ahorita en tu condición clama a Dios. Y dijo, en mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. Me arrojaste a lo profundo del mar y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron, tus salvajes tempestuosas olas me cubrieron. ¿Por qué? La consecuencia de nuestro pecado. Algunos de nosotros estamos como si las olas nada más nos están revolcando. ¿Por qué? Por tu rebeldía, por tu desobediencia. Entonces dije, oh Señor, me has expulsado de tu presencia. Aún así volveré a mirar hacia tu santo templo. Me hundí bajo las olas y las aguas se cerraron sobre mí. Las algas se me enredaban en mi cabeza. Me hundí hasta las raíces de las montañas. Me quedé preso en la tierra, cuyas puertas se cierran para siempre. Pero tú, oh Señor mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Elevé mi oración sincera hacia ti y en tu santo templo. Los que rinden cultos a los dioses falsos les dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Pero yo te ofrezco sacrificios con cantos de alabanza. Me encanta cómo dice eso, porque antes se ofrecían sacrificios y tenían que tener un altar. Pues estaba en la panza de un pez. El único sacrificio era su oración y sus alabanzas. Y cumpliré todas mis promesas. Dice, pues mi salvación viene solo del Señor. Yo te hago esta pregunta. ¿Estás dispuesto, hijo menor, hijo mayor, hermano menor, hermano mayor, el que sea, a hacer esta oración? A reconocer que solamente Jesucristo salva. Rechazar tus dioses falsos, la idolatría, tus adicciones. Reconocer que solamente Jesús puede sanar un matrimonio, que solamente Jesús puede restaurar una familia. ¿Lo crees? Si tú lo crees, yo te quiero animar a que te pongas de pie. Le voy a pedir a toda la congregación que se ponga de pie. Todas las personas en North Dallas, pónganse de pie. Todas las personas en México, ponte de pie. Si tú nos estás viendo en línea ahí en tu casa, ponte de pie en un tiempo íntimo. Y yo quiero hacer una oración. Y escúchame bien lo que te voy a decir. A todos los campuses, después de esta oración vamos a cantar una canción. Y yo te quiero animar a que te levantes y corras hacia Él. Tú dices, bueno, es que yo no estoy en la maldad, yo no estoy como los de Nínive, yo no estoy en todo ese pecado. Pero tal vez eres el hermano mayor, eres religioso.
cuando no comprendes la obra de Dios, no obedeces, necesitas también tu pasar. Yo te quiero animar que en todos los campuses, después de esta oración, va a haber personas aquí al frente en todos los campuses. Yo quiero que pases y digas: ¿sabes qué? Yo hoy obedezco al Señor. Yo hoy reconozco que solamente Jesús salva. Inclina tu cabeza y vamos a orar. Padre, te doy gracias en este día. Te doy gracias porque mandaste a tu Hijo a Nínive, Señor, a este mundo, a mi vida, Señor, a mi pecado. Yo soy perverso, Señor, y te pido perdón. Señor, yo te pido que hoy reconozca y rechace a los dioses falsos y te busque a ti. Corro, Señor, hacia ti. Me levanto respaldado por tu poder, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos dijeron amén y amén.